Bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Huellas de Fe. Gracias por compartir con nosotros y estar cada domingo acompañándonos en esta edición Huellas de Fe. Hoy nos encontramos en la congregación Siervas de Cristo Sacerdote, una comunidad religiosa que ha estado siempre en servicio de las personas más vulneradas. Hoy nos encontramos en La Ceja, Antioquia, una comunidad que nació en Bogotá por la madre, ya sierva de Dios, madre Margarita Fonseca Silvestre, una congregación que nació en el año 1918, acá en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Y como les decía, es una congregación que se ha dedicado a servir a las personas más vulneradas de la sociedad, a las mujeres, a las niñas y en esta ocasión también en la actualidad a todos los niños. Conozcamos un poco de su obra. ¿Quién sería esta mujer tan grande que dejó una huella de fe? Ayudar a los más necesitados, ayudar a las personas que se sienten más solas y más vulneradas. Conozcamos entonces esta historia, conozcamos esta obra y gracias por acompañarnos. Muy bien, después de haberles ilustrado el lugar en donde nos encontramos en esta edición de nuestro programa Huellas de Fe, pues quiero presentarles a la hermana María Raquel. Ella pertenece a esta congregación de Siervas de Cristo Sacerdote, como le decíamos en la introducción, una congregación que dio sus inicios, que la fundó la hermana, la sierva de Dios, Margarita Fonseca Silvestre. Vamos a conocer un poco sobre la historia de esta gran santa, de esta mujer que, a pesar de que la iglesia aún no la ha canonizado, pero que está en ese proceso y que con seguridad lleva una vida de santidad por todas estas obras. Si quieres conocer una persona, si fue santa, si tuvo el gran ejercicio de sus virtudes, pues mira sus obras, mira lo que han dejado. Y así lo hemos titulado, Huellas de Fe, este programa, porque queremos resaltar esa figura de esas mujeres y hombres llenos y llenas de Dios y que han dejado tanto huella para nuestra iglesia y para el bien y la salvación de las almas. Hermana, bienvenida a nuestro programa. Gracias, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre, como ya decía el señor diácono, María Raquel Escalante Castañeda. Yo nací en este municipio de La Ceja. Desde joven sentí el deseo de entrar a una congregación religiosa y ya hace casi 60 años pertenezco a la congregación Siervas de Cristo Sacerdote, la congregación que nació en Bogotá, congregación colombiana. Como decía también el joven diácono, fundada por la madre Margarita Fonseca Silvestre, hoy sierva de Dios. Muchas gracias, madre. Me llama mucho la atención ya 60 años de vida consagrada, de vida religiosa, desde nuestro seminario, y nosotros también la felicitamos, hermana. Gracias por esa respuesta tan grande que le ha dado al Señor. Y no solamente han sido 2 o 3 años, han sido 60 años de entrega, de consagración, de fidelidad al Señor. Se puede llegar a consagrarse toda una vida con el Señor. Hermana, cuéntanos entonces cómo fue esa experiencia de Dios en su vida y que la llevó a decirle sí al Señor. ¿Cómo fue ese proceso vocacional en su vida?
Bueno, yo veo que muchas personas hablan del promotor vocacional, de la promotora vocacional, y en realidad puedo decir sin ninguna vanidad que mi promotor vocacional fue directamente el Señor. Yo no tuve ningún intermediario para elegir, no para elegir, para responder a este llamado que el Señor me hizo. Directamente, muy apegada a la familia, siempre lo fui. Ustedes saben que el antioqueño se apega mucho a la familia. Y yo me sentía incapaz de dejar a mis padres, a mis hermanos, pero de verdad que el Señor puede más. Él no me quitaba, no me quitaba, no me quitaba ese deseo de consagrar mi vida al servicio de la iglesia para la gloria de Él. Entonces, ya en diálogo directamente con el Señor, yo no estoy diciendo que Él me contestaba verbalmente, pero sí en la intuición, en todo, y en las respuestas que Él me iba dando a lo que yo le pedía, entendí que el Señor me llamaba a la vida religiosa. También Él me fue mostrando a qué congregación yo tenía que pertenecer, porque en La Ceja, ahora y en ese tiempo existían muchas comunidades religiosas. De hecho, yo estudiaba con las hermanas salesianas. Ellas en algún momento me llamaban y yo no me aterraba pensar que yo me iba de religiosa. Ya me hablaban de la vida religiosa, pero no. Y llegó el momento en que el Señor me agarró que busqué la forma de hablar con alguien. Conocí las hermanas trabajando en la casa cural de la basílica de acá de La Ceja. Hablé con la directora de la casa, ella me comunicó con la madre general en ese entonces, era Madre María Angélica del Años Dei. Ella me atendió en el seminario Cristo Sacerdote. Allí yo le dije que yo no era capaz de decirle a papá y a mamá que yo iba a entrarme religiosa. Ella me dijo que ella les decía. Madre María Angélica fue a la casa y habló con ellos. Y aquí estoy, ciertamente ya va a ser 60 años de mi consagración, desde luego imperfecta, porque los seres humanos no somos perfectos, pero sí creo que he hecho el esfuerzo de darle al Señor lo que me ha pedido. Muchas gracias, Madre Raquel, por su testimonio de vida. Sin duda alguna, hermana, lo que usted decía muy bien, imperfecta, ¿cierto? Por todos nuestros errores y todas las dificultades que nosotros de una u otra manera cometemos, ¿cierto? Sin embargo, también es gracias a la gracia, primero a la gracia de Dios que ha estado en usted y que también en un segundo lugar, y muy importante también, es lo que usted ha hecho con su vida y se ha dejado moldear. Uno también le toca poner ese granito de arena. Es muy poco, porque el Señor es el que hace la obra, pero sin duda alguna también es de felicitación, de felicitar a la hermana por todo este tiempo de entrega, de servicio al Señor, a la iglesia. Y quisiera que nos contara un poco, hermana, cómo nació esta congregación, cuál era el ideal que tenía la madre, la sierva de Dios, la madre Margarita, cuando quería fundar esa congregación, qué hacía ella, por qué en Bogotá, porque en las niñas, las mujeres en situación de vulnerabilidad. Entonces, sí quisiera que nos contara un poco, hermana, cuáles eran esos ideales que tenía la hermana Margarita en su momento para fundar la congregación. Bueno, Madre Margarita era una joven muy sensible a las necesidades de la humanidad. Y ella vivía desde luego en Bogotá, tenía su familia, sus padres, sus hermanos, pero le hacía sufrir mucho ver a las mujeres dormir en los andenes de las calles de Bogotá o en los corredores de las inspecciones de policía. Entonces ella empezó a trabajar en un hogar para niñas en condición de vulnerabilidad
y allí ganaba los centavitos y le pidió a la directora de ese hogar que le arrendara una piecita para ella recoger esas mujeres. Y así fue, le arrendaron la pieza, ya le pagaba con lo que ganaba, pero como era las personas menos favorecidas, no tenían dónde bañarse, dónde comer, dónde dormir, a las personas les molestó porque pues no era la mejor fragancia la que se iba difundiendo allá en el hogar. Y ya despacharon a Madre Margarita, no le dieron más trabajo y que tenía que irse con las mujeres. Ahí comenzó el calvario más fuerte para Madre Margarita, porque empezó por las calles a ver a dónde la llevaba. Es largo la historia, pero encontró una casita que se la prestaron, allí estuvo con las señoras unos días, luego le regalaron un terreno en Las Cruces, un barrio muy vulnerable también en Bogotá, y ella con sus propias manos hacía el ladrillo, hacía zapatos, hacía de todo. Era una joven muy inquieta pero muy creativa para ir haciendo la casita, y fue haciendo saloncitos, cosas así, y ya llevó a las mujeres a dormir allá. Pero con esas señoras, que eran unas mujeres jóvenes, llegaban sus niñas pequeñas, y a Madre Margarita le pareció horrible el ambiente en que se estaban levantando las niñas, porque iban a las plazas de mercado a cargar y a descargar camiones, todo lo que se escucha en una plaza de mercado, y ya ella separó las niñas de las señoras. En la comunidad cuidaba a las niñas y las señoras salían a trabajar y venían y compartían con sus hijitas. Luego ya esta era la Asociación de Caridad. No era la congregación todavía, ya no había fundado la congregación, pero el señor arzobispo del momento en Bogotá, viendo la obra que realizaba esta joven Margarita, con una compañera que era Madre Manuelita y algunas otras que se fueron uniendo a la asociación, él le propuso que fundaran la congregación, y Madre Margarita le pareció buena la idea, pero también le dio como medio terronera. Sin embargo, el señor arzobispo pidió el permiso a Roma, presentó todos los papeles y aprobaron que esta asociación se constituyera en congregación religiosa. Es cuando nace la congregación con el nombre de Siervas de la Sagrada Familia. Nosotras nacimos como siervas de la Sagrada Familia, pero ya con el tiempo, después de muerta nuestra madre fundadora, se fundan otra congregación con el mismo nombre, Siervas de la Sagrada Familia, y hasta cierto punto con el mismo carisma, un carisma muy semejante, no sería el mismo, pero sí semejante. Ya Madre Margarita, Madre María Angélica, que le tocó esto, veía el inconveniente que presentaba el haber dos congregaciones con el mismo nombre, y habló a la Santa Sede, le propusieron que se fusionaran las congregaciones. Madre María Angélica dijo que no, porque pues esto era una obra diferente a la otra. Y habló con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que era el padre Alfonso, párroco de la Catedral de Sonsón. Habló con él para que, le ayudara para cambiar de nombre. Monseñor Alfonso le propuso 3 nombres, entre ellos Siervas de Cristo Sacerdote. Y a Madre María Angélica le salió muy bonito, le sonó muy bien ese nombre, porque gran parte del carisma nuestro es la santificación de los sacerdotes y la fecundidad de su ministerio. Ella, María Angélica, le pareció bien, y ya la Santa Sede aprobó el nombre de Siervas de Cristo Sacerdote desde el 57. Entonces nosotras comenzamos a llamarnos Siervas de Cristo Sacerdote.
Muchas gracias, hermana, por contarnos toda esta historia tan grande y a veces tan desconocida también para algunos. Y por eso está la oportunidad para dar a conocer no solamente la figura, que sin duda alguna son magnas, son grandes, como ha sido también, ya decías, hablaba sobre Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que me imagino que lo conociste también, que pudiste verlo. Uno de los primeros programas de esta edición fue precisamente hablar de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Y ahí está la huella impregnada también en esta obra, la obra que empezó por una santa y que luego también se fue configurando para que también Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo dejara su huella ahí. Me llama mucho la atención, hermana, ese carisma que tiene esta congregación, la santificación de los sacerdotes. También nos contabas que toda la obra que ustedes realizan se ofrece como ese pequeño sacrificio que sin duda es muy grande ante los ojos de Dios por la santificación de los sacerdotes. Es demasiado hermoso y cuando ustedes vean a un sacerdote realizando el bien, confesando, celebrando la Eucaristía, haciendo una obra de caridad, pero sobre todo administrando los sacramentos, tengan en cuenta que hay personas que están orando para que esos sacerdotes también lo puedan hacer y de la mejor manera. Sin duda alguna el sacramento actúa, pero también está que hay personas, como es esta congregación, como es esta comunidad de hermanas, que oran, que rezan y todo lo que ellas realizan es para esa santificación. Oremos por todas estas mujeres que han dado su vida entera, sin escatimar nada, sin dejar a un lado nada, sino que, mira, 60 años en donde han dado todo. Cuéntanos, hermana, una experiencia de pronto que hayas tenido con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. De pronto tenés alguna anécdota, algo que nos quisieras contar sobre él. Bueno, tanto así como anécdota no, pero a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, fue muy conocido para mi familia, pues desde luego para mí también. Primero, papá trabajaba en empresas públicas, que era ese servicio telefónico. Y Monseñor, cuando se le dañaba el teléfono, Monseñor ahí mismo lo llamaba. Entonces se hicieron muy conocidos y después amigos. Monseñor Alfonso visitaba a mi familia. Y ahí pues yo lo conocí a él tanto cuando él visitaba a mi familia, pero así como con mucho temor y desde luego y siempre respeto. Pero ya cuando ingresé a la congregación, Monseñor Alfonso Uribe fue un gran aliado de la congregación porque todo este carisma sacerdotal mariano se le debe a la doctrina que él dejó a la congregación. Porque nosotros tenemos varios libros que él escribió para las siervas de Cristo sacerdote. Es una espiritualidad muy rica, muy grande, muy profunda. Monseñor Alfonso Uribe era una persona, un sacerdote apasionado por el sacerdocio, apasionado por la humanidad, apasionado por hacer el bien. De hecho, a la congregación le hizo tanto bien que este legado, que estaba incipiente en el corazón y en el ser de nuestra fundadora, la sierva de Dios, Monseñor Alfonso con Madre María Angélica clarificaron este carisma. Ellos se encargaron de ser los instrumentos de Dios para clarificar el carisma de la congregación. ¿Cuál es el carisma? El carisma es un servicio, decía el señor diácono, que de pronto sacrificado, muy sacrificado, sí. El trabajo con las niñas, el trabajo con la mujer vulnerable es duro, es difícil, no es algo fácil, pero todo esto se ofrece para la gloria del sacerdocio de Cristo, la santificación de los sacerdotes, la propia santificación y la fecundidad del ministerio que ellos realizan. Eso es lo más hermoso que considero yo que tiene la congregación. A mí algunas personas me han preguntado, ¿usted si volviera a ser religiosa sería la misma congregación? Si 1000 veces yo pudiera ser religiosa,
1000 veces yo sería sierva de Cristo sacerdote. Sí, esa influencia grande, tanto a nivel familiar como a nivel de la congregación, tuvo Monseñor Alfonso y lo conocí bastante. Qué bueno, hermana. Sin duda alguna, uno conocer a esas personas tan grandes, ¿cierto? Me imagino cuando llegaba a su casa, el respeto, la veneración que se siente por un obispo. Y no estamos idealizando la figura humana, no. Es que no es por él, es porque Dios está en él. Es porque Dios está en él y también por medio de él hace su obra. Se vale de personas, se vale de nosotros y nosotros que nos convertimos en sus instrumentos y nos dejamos moldear. Entonces, es gracias, hermana, por esa apreciación frente a la figura de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, y que tampoco conocíamos que había escrito también para ustedes, para, como usted decía, también formarlas, mostrarles su doctrina, y como todos hemos conocido también su gran lema, en alabanza al sacerdocio de Cristo, en alabanza de ese sacerdocio único de Jesucristo. ¿Cómo es ahora, hermana, en la actualidad la congregación? También tiene presencia en algunos países también, sobre todo en el Perú. No solamente se ha quedado acá en Colombia, también ha ido a otros lugares. ¿Cómo es la situación? ¿Cuál es la situación actual de la congregación? Bueno, nosotros hemos hecho presencia en varios países como la Argentina, eh, Roma, Italia, Perú, Ecuador y acá Colombia. Nosotros en Colombia tenemos varias obras. Hemos trabajado en varias parroquias, en varias diócesis. La verdad, en este momento, cuando todos hemos vivido una crisis vocacional, especialmente la vida religiosa femenina, somos bastante escasas ya, entonces se han tenido que cerrar algunas obras. En este momento tenemos 11 obras benéficos sociales para la adulta en condición de vulnerabilidad y para las niñas y niños también en condición de vulnerabilidad y de discapacidad. Las niñas que están en restitución de derechos. Nosotros en este momento atendemos a nivel nacional y en el Perú, que tenemos también obra para niñas y niños, atendemos unas 500 niñas y niños. Más niñas, eso sí, los niños son menos. Y adultas atendemos 70, adultas mayores ya también en condición de discapacidad, porque los años a uno lo van imposibilitando de algunas de sus funciones. Trabajamos en la diócesis de Palmira, como diócesis donde tenemos las casas, que es en el Valle, en el Huila, en Cundinamarca, en Bogotá, acá en Medellín, en Bello, tenemos estas obras benéficos sociales. Y aquí en La Ceja, donde estamos en este momento, es una casa con doble misión. La primera principal es la atención a las hermanas más enfermas, las hermanas que ya han trabajado sus 80, sus 70 años en la congregación y que ya no hasta aquí dieron, en el sentido de la misión activa, porque nuestra misión no termina sino cuando el Señor nos llama al cielo. Nosotros seguimos, esta casa es casa de oración, tiene que sostener a la congregación y a los seminarios y a los sacerdotes con su vida de oración y de entrega al Señor. La entrega al Señor no termina sino cuando termina la vida nuestra. Y entonces, Villa Angélica, que es la casa donde están las hermanas más enfermitas y ancianas, y el Centro de Pastoral Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que es un centro que apenas estamos terminando, pero que ya ha avanzado bastante para recibir a las personas que vengan a hacer retiro espiritual, a encuentros, a convivencias.
Esa es la obra que tenemos acá en La Ceja, en este sitio donde estamos. Así que los esperamos por acá para que vengan a pasar un día tranquilo, sereno, agradable y en contacto únicamente con la naturaleza y con el Señor. Muchas gracias, hermana, por su invitación. Esto, sin duda alguna, es la obra de Dios, porque desde que uno pasa y las ve acá, ve la edificación, uno dice, ahí está la presencia de Dios. Y si entra, ya nos hizo la hermana la invitación para que todos ustedes también puedan venir y puedan participar también y hacerse partícipe de hecho de toda esta maravilla que están construyendo, que están acabando de realizar y que ya está casi para terminar y que va a ser para el servicio también de tantas personas, de tantos niños y niñas que como usted decía, hermana, están en esa situación de vulnerabilidad. Y hoy, pues a pesar de que la congregación inició con las mujeres como tal, hoy ya se ha abierto también a los hombres. También hay tantos niños y niñas que necesitan, que están en esa situación tan grande. Y es de alabar también las obras de Dios que hace por medio de esta congregación. Aún llama personas, aún también te está buscando y te dice, ven, sígueme. Así que si usted está viéndonos y te llama la atención también ayudar a los necesitados, ayudar a los más vulnerables, que ahí puede estar cualquier persona, pues no dude en buscar al Señor y de que Él mismo haga su obra. La hermana tenía en su juventud miedo, tal vez ese temor de darle esa respuesta al Señor, y Jesús se encargó de hacer todo. El Señor Jesús se encargó de hacer todo. Por lo tanto, mira que el Señor hace su obra, solamente es que te dejes moldear por Él. Por último, hermana, precisamente hablando de esto, ¿qué podría ser una mujer, una persona que tenga esa inquietud vocacional? ¿Qué le aconsejaría a usted? ¿Y cómo podría ser ese proceso de vocacional para esta congregación? Bueno, pues mi consejo es que primero escuche al Señor que llama, porque de verdad que uno se realiza en la vida religiosa y considero que también en la vida sacerdotal cuando verdaderamente es llamado por el Señor, porque no podemos ir a buscar cómo acomodarnos en alguna parte, sino darnos a los demás, darnos al Señor en el servicio a las personas más necesitadas. Pues yo le aconsejo decirle al Señor que sí, no tener miedo, dar el paso, que esto trae bendiciones, primero personalmente y luego para la iglesia y para la familia. Y si alguien se interesa por venir a darle gloria a Cristo sumo y eterno sacerdote, en esta congregación tenemos casas en Bogotá, como les decía antes, en el Valle, en el Huila, en Cundinamarca, en Antioquia, y puede dirigirse a cualquiera de las casas y hablar, y se inicia el proceso, se les indica qué hay que hacer y sigue el proceso ya para la formación. Esperamos que esa respuesta a Dios, no a la congregación, no a ninguna hermana, sino al Señor se dé. Bueno, hermana, muchísimas gracias, agradecemos su presencia, su atención, gracias por atendernos, gracias por recibirnos y bueno, que el Señor haga su obra en medio de ustedes también, que por medio de esta obra, de la congregación Siervas de Cristo Sacerdote, pues que Jesús se siga glorificando a través de esta realización de esta obra. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, hermana, muchísimas gracias. Dios la bendiga, felicitaciones por esos 60 años de vida, de entrega al Señor, y también seguimos orando por esta congregación que va a dar muchos frutos y en abundancia. Gracias, hermana, y Dios la bendiga. Muchas gracias a ustedes, gracias al señor diácono, a su compañero, también por haber elegido esta casa para esta entrevista, y los esperamos tanto para ingresar a la congregación como para ocupar esta casa que es de todos.
Bueno, muchas gracias.